Durante siglos, una de las culturas más resistentes y complejas del sur de América fue presentada al mundo bajo un nombre que no le pertenecía. Un nombre impuesto desde afuera, repetido en crónicas coloniales, manuales escolares y discursos oficiales, hasta convertirse en una verdad aparentemente incuestionable. Araucanos. Así fueron llamados, así fueron clasificados, así fueron simplificados. Pero detrás de esa palabra existe una historia profunda de ocultamiento, dominación simbólica y pérdida deliberada de significado. Porque cuando un imperio conquista, no se limita a ocupar territorios o imponer tributos. También conquista el lenguaje. Decide cómo se nombran los pueblos, cómo se los describe y, en última instancia, cómo serán recordados por las generaciones futuras. Cambiar un nombre no es un acto neutro, es un acto de poder. Nombrar es definir, y definir es controlar. Antes de la llegada de los españoles al sur del continente, antes de que las expediciones militares cruzaran ríos y cordilleras, antes de que los cronistas comenzaran a escribir sobre tierras indómitas, este pueblo ya poseía una identidad clara, coherente y profundamente arraigada en su relación con el territorio. No necesitaban que nadie los definiera desde afuera. Ellos ya sabían quiénes eran. Se llamaban mapuche. Mapuche no es una etiqueta genérica, ni un concepto impuesto por administraciones coloniales. Es una definición existencial. Mapu significa tierra. Che significa gente, gente de la tierra. Pero esta expresión no debe entenderse desde una lógica occidental de propiedad. No significa dueños de la tierra. Significa algo mucho más profundo. Seres humanos inseparables del territorio. Parte de un equilibrio natural, espiritual y social que no podía fragmentarse sin destruirse. Para los mapuche, la tierra no era un objeto que pudiera venderse, dividirse o explotarse sin consecuencias. Era un ente vivo, dotado de fuerzas espirituales, de memoria y de equilibrio propio. La naturaleza no estaba subordinada al ser humano. El ser humano estaba inserto en ella. Esta visión del mundo chocó frontalmente con la mentalidad europea, basada en la propiedad privada, la explotación intensiva y la jerarquización absoluta del hombre sobre su entorno. El término araucanos surge precisamente de ese choque cultural. Proviene del nombre que los españoles dieron a una región específica, Arauco, y fue utilizado de manera indiscriminada para referirse a un conjunto diverso de comunidades que compartían lengua, cosmovisión y estructuras sociales, pero que no se concebían a sí mismas como un bloque homogéneo bajo un mismo rótulo externo. Fue una simplificación conveniente para la administración colonial y para la narrativa militar. Al llamarlos araucanos, los conquistadores no solo cambiaron un nombre, despojaron a estas comunidades de su propia forma de definirse, transformaron una identidad viva en una categoría geográfica, y en ese proceso borraron matices fundamentales: la diversidad interna, las autonomías locales, los distintos LOF, las alianzas variables y las complejas redes sociales que estructuraban su mundo. Este acto no fue casual ni inocente. Nombrar desde afuera permitía justificar la dominación. Convertía a un pueblo con una cosmovisión profunda y una organización política funcional en una masa indistinta de rebeldes, salvajes o indómitos. Y esa narrativa fue extremadamente útil para legitimar campañas militares, expropiaciones de tierras y políticas de sometimiento que se extenderían durante siglos. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos indígenas del continente, los mapuche nunca aceptaron pasivamente esa identidad impuesta. Resistieron no solo con armas, sino también con memoria, tradición oral y continuidad cultural. Mientras los documentos coloniales los llamaban araucanos, ellos seguían transmitiendo de generación en generación su verdadero nombre, su lengua y su relación espiritual con el territorio. El mapudungún, su lengua ancestral, no era solo un medio de comunicación cotidiana, era un sistema de pensamiento. En sus palabras se codificaban valores, formas de organización social, concepciones del tiempo y del espacio radicalmente distintas a las europeas. Perder la lengua significaba perder la forma de comprender el mundo.
Por eso, incluso bajo presión colonial, el idioma se mantuvo vivo durante siglos. La imposición del término araucanos también tuvo consecuencias en la historiografía moderna. Durante mucho tiempo, los relatos históricos se construyeron desde fuentes coloniales, repitiendo sus categorías sin cuestionarlas. Esto llevó a una visión distorsionada del pueblo mapuche, presentado frecuentemente como un grupo aislado, violento o incapaz de organización compleja, cuando en realidad poseían sistemas políticos flexibles, estrategias diplomáticas avanzadas y una capacidad extraordinaria de adaptación. Entender esta diferencia no es un ejercicio semántico, es una corrección histórica necesaria. Llamarlos mapuche no es un gesto simbólico superficial. Es reconocer su derecho a definirse a sí mismos. Es devolverles una voz que fue sistemáticamente silenciada. Es desmontar una narrativa colonial que aún persiste en libros, medios y discursos oficiales. Porque la historia no solo se escribe con fechas y batallas, también se escribe con palabras. Y durante siglos, una palabra equivocada contribuyó a ocultar la verdadera identidad de un pueblo que jamás fue derrotado en el sentido pleno del término. Un pueblo que resistió imperios, defendió su territorio y conservó su nombre incluso cuando intentaron borrarlo. A partir de esta base, comprender quiénes fueron y quiénes son. Los mapuche exige ir más allá de los estereotipos heredados. Exige mirar su relación con la tierra, su organización social, su espiritualidad y su historia de resistencia, no como anomalías, sino como expresiones coherentes de una cosmovisión propia, profundamente arraigada y extraordinariamente persistente. Y esa historia, largamente distorsionada, recién comienza a ser contada con justicia. Comprender al pueblo mapuche exige abandonar de inmediato la mirada colonial que los reduce a un grupo homogéneo definido únicamente por la guerra. Esa imagen, repetida durante siglos, es una construcción externa que ignora el núcleo real de su identidad. Los mapuche no se definieron a sí mismos como guerreros, ni como conquistadores, ni siquiera como resistentes. Su identidad nace de una relación profunda, espiritual y práctica con la tierra. Una relación que estructura cada aspecto de su vida social, política y cultural. Cuando los mapuche dicen mapuche, no están pronunciando un nombre étnico en el sentido occidental. Están expresando una forma de existir. Ser gente de la tierra implica pertenecer a un entramado de fuerzas naturales, espirituales y humanas que no pueden separarse sin romper el equilibrio. La tierra no es un recurso, es un espacio sagrado donde conviven los vivos, los antepasados y las fuerzas invisibles que sostienen el mundo. Este vínculo se expresa en su cosmovisión, donde el universo está organizado en múltiples planos interconectados. El mundo visible no es el único que importa. Existen dimensiones espirituales que influyen directamente en la vida cotidiana, en la salud, en la fertilidad de la tierra y en el destino colectivo. Nada ocurre de manera aislada, todo está relacionado. Esta idea, profundamente mapuche, contrastó de forma brutal con la mentalidad europea, basada en la fragmentación del conocimiento y la separación radical entre naturaleza y humanidad. La organización social mapuche reflejaba esta lógica de equilibrio. No existía un Estado centralizado ni una autoridad absoluta permanente. La unidad básica era el LOF, una comunidad territorial vinculada por lazos de parentesco, cooperación y memoria compartida. Cada LOF tenía autonomía para gestionar sus asuntos internos, pero no vivía aislado. Los LOF se articulaban entre sí a través de alianzas, redes familiares y acuerdos que podían activarse en tiempos de conflicto o necesidad. El liderazgo no era hereditario en el sentido estricto. El lonco, figura de autoridad política, debía demostrar constantemente su capacidad para guiar, negociar y proteger a su gente. Su poder no era impuesto, era reconocido. Si perdía legitimidad, la comunidad podía retirarle su apoyo. Esta flexibilidad política fue una de las grandes fortalezas mapuche, aunque los colonizadores la interpretaron erróneamente como desorganización.
En el plano espiritual, la Machi cumplía un rol central. No era simplemente una curandera, como se la describió en muchos relatos coloniales, sino una mediadora entre los mundos. La Machi mantenía el equilibrio espiritual del Lof, interpretaba señales, sanaba enfermedades que no se entendían solo como físicas y guiaba ceremonias fundamentales para la cohesión comunitaria. Atacar a una Machi no era solo atacar a una persona, sino desestabilizar el orden espiritual de toda la comunidad. El mapudungún, lengua mapuche, es otra clave esencial para comprender su identidad. No es un idioma primitivo ni limitado, como afirmaron algunos cronistas coloniales. Es una lengua rica, precisa y profundamente simbólica. Muchas de sus palabras no tienen traducción exacta al español porque expresan conceptos relacionales, no objetos aislados. En el mapudungún, el lenguaje no describe simplemente la realidad, la conecta. Por ejemplo, los nombres de lugares no son arbitrarios. Cada topónimo mapuche guarda memoria histórica, características del entorno o eventos significativos. Cambiar esos nombres, como ocurrió durante la colonización y la formación de los estados nacionales, no fue un acto administrativo neutro. Fue una forma de borrar la memoria del territorio y reemplazarla por una narrativa ajena. A pesar de siglos de presión, la cultura mapuche no desapareció. Se transformó, se adaptó y resistió. La colonización intentó imponer nuevas religiones, nuevas estructuras sociales y nuevas formas de entender el mundo, pero no logró erradicar la cosmovisión mapuche. En muchos casos, surgieron formas de sincretismo, donde elementos externos fueron reinterpretados desde una lógica propia, sin perder el núcleo identitario. Este proceso fue largo, complejo y doloroso. Incluyó desplazamientos forzados, pérdida de territorios, campañas militares y políticas de asimilación cultural. Sin embargo, la identidad mapuche sobrevivió porque no estaba anclada a un solo elemento. No dependía de una capital, de un rey, ni de un documento escrito. Vivía en la tierra, en la lengua, en las ceremonias y en la memoria colectiva. Reducir al pueblo mapuche a la imagen del araucanos guerreros no solo es históricamente incorrecto, es una forma de invisibilizar todo aquello que no encaja en el relato colonial. La agricultura, el manejo del entorno, el conocimiento medicinal, la diplomacia intercomunitaria y la espiritualidad profunda quedaron relegados a un segundo plano, cuando en realidad fueron pilares fundamentales de su continuidad como pueblo. Entender esto cambia por completo la lectura de la historia. La resistencia mapuche no fue un acto irracional de violencia, sino una respuesta coherente a la invasión de un sistema que amenazaba con destruir su forma de vida. Defender la tierra no era defender una posesión, sino proteger el equilibrio mismo del mundo que conocían. Por eso, cuando hoy se habla de identidad mapuche, no se habla de un pasado muerto. Se habla de una continuidad viva, de una relación con el territorio que sigue vigente, de una memoria que se negó a desaparecer, incluso cuando todo parecía conspirar para borrarla. Y es precisamente esa continuidad la que explica por qué la historia mapuche no puede entenderse solo como una nota al margen de la historia colonial. Es una historia central, profunda y todavía en disputa. La resistencia mapuche no puede entenderse como una sucesión caótica de enfrentamientos armados. Esa lectura simplista, heredada de los relatos coloniales, oculta una realidad mucho más compleja. La resistencia fue una estrategia integral de supervivencia cultural, territorial y política que se extendió durante siglos y se adaptó a distintos enemigos, contextos y formas de dominación. Cuando los españoles avanzaron hacia el sur del continente, no se encontraron con un vacío de poder ni con pueblos desorganizados. Se enfrentaron a sociedades con experiencia en la defensa de su territorio, con redes de información, alianzas flexibles y una profunda comprensión del entorno. La llamada Guerra de Arauco no fue una anomalía histórica, sino el resultado directo de ese choque entre dos formas irreconciliables de entender la tierra y el poder. A diferencia del modelo europeo, basado en la conquista total
y la subordinación permanente, la lógica mapuche no buscaba dominar territorios lejanos ni imponer una autoridad central. Su prioridad era mantener el control efectivo de su espacio vital y preservar la autonomía de sus comunidades. Esto explica por qué su forma de hacer la guerra desconcertó a los conquistadores. No había ejércitos permanentes ni campañas continuas en el tiempo. Había movilización estratégica, conocimiento del terreno y una capacidad notable para retirarse, reagruparse y volver a atacar. Los líderes militares, conocidos como toqui en tiempos de guerra, no eran caudillos absolutos. Eran elegidos por su capacidad, experiencia y prestigio, y su autoridad duraba lo que durara el conflicto. Esta flexibilidad permitía adaptar el liderazgo a cada situación concreta y evitaba la dependencia de una sola figura. Cuando un toqui caía, el sistema no colapsaba. Otro podía asumir el mando sin fracturar la estructura social. La adopción del caballo marcó un punto de inflexión fundamental. Lejos de ser simples imitadores de los europeos, los mapuche incorporaron el caballo de manera creativa y estratégica. En pocas generaciones, desarrollaron una cultura ecuestre altamente eficiente, que les permitió ampliar su movilidad, fortalecer redes de intercambio y aumentar su capacidad militar. El dominio del caballo no fue solo una ventaja bélica, fue una transformación profunda de su forma de habitar el territorio. Esta capacidad de adaptación es una de las claves para entender por qué la resistencia mapuche se prolongó tanto tiempo. No se trató de una oposición rígida, aferrada a tradiciones inmutables, sino de una cultura dinámica que supo integrar elementos externos sin perder su identidad. Armas, técnicas y tácticas fueron reinterpretadas desde una lógica propia, siempre subordinadas al objetivo central, la autonomía. La diplomacia fue otro elemento crucial, aunque a menudo ignorado. Los mapuche no rechazaron todo contacto con el mundo colonial. Negociaron, firmaron acuerdos, establecieron parlamentos y utilizaron esos espacios para ganar tiempo, redefinir fronteras y proteger a sus comunidades. Estos encuentros no eran simples ceremonias simbólicas, tenían consecuencias reales y eran tomados con seriedad por ambas partes, al punto de que durante largos periodos se reconoció de facto la independencia mapuche al sur de ciertas fronteras. Sin embargo, la presión nunca desapareció. Con el paso del tiempo, el escenario cambió. Los imperios coloniales dieron paso a los estados nacionales, y con ellos llegó una nueva forma de expansión territorial, más sistemática y totalizante. Las campañas militares del siglo XIX, presentadas como procesos de pacificación, significaron en realidad la ocupación forzada de territorios, la fragmentación de las comunidades y la imposición de un orden ajeno. Aún así, la resistencia no terminó. Simplemente adoptó otras formas. Donde antes hubo guerra abierta, surgieron estrategias de supervivencia cultural. La lengua se transmitió en el ámbito familiar. Las ceremonias se mantuvieron a pesar de la persecución, y la memoria histórica continuó viva a través del relato oral. La resistencia dejó de ser solo militar para convertirse en una lucha por la identidad. Es importante comprender que esta resistencia no fue homogénea ni uniforme. Hubo divisiones internas, tensiones y debates sobre cómo enfrentar el avance externo. Algunos optaron por la confrontación directa, otros por la negociación, otros por la adaptación silenciosa. Lejos de debilitar al pueblo mapuche, esta diversidad de respuestas refleja una sociedad viva, capaz de pensar estratégicamente su futuro en contextos extremadamente adversos. La historia oficial tendió a simplificar este proceso, reduciéndolo a una narrativa de derrota inevitable. Pero esa visión ignora un hecho fundamental. El pueblo mapuche nunca fue completamente sometido en términos culturales y simbólicos. Incluso cuando perdió gran parte de su territorio, conservó una identidad sólida que siguió transmitiéndose de generación en generación. Por eso, hablar de resistencia mapuche no es hablar solo del pasado. Es hablar de un proceso histórico continuo, que se expresa hoy en demandas por reconocimiento, territorio y respeto cultural. Estas demandas no surgen de la nada,
ni responden a modas recientes. Son la continuación lógica de una historia larga, marcada por la defensa de una forma particular de entender el mundo. La incomodidad que esta historia genera en algunos discursos actuales no es casual. Reconocer la profundidad y legitimidad de la resistencia mapuche obliga a cuestionar los cimientos mismos de los relatos nacionales construidos sobre la ocupación y el silenciamiento. Obliga a aceptar que la historia no fue una línea recta de progreso, sino un campo de disputa donde muchas voces fueron marginadas. Y es precisamente en esa disputa donde la identidad mapuche vuelve a emerger con fuerza, no como un eco lejano del pasado, sino como una presencia viva que sigue reclamando su lugar en la historia. Entender quiénes son realmente los mapuche exige algo más que corregir un término histórico. No se trata solo de reemplazar la palabra araucanos por mapuche en libros o documentales. Se trata de comprender cómo los nombres han sido usados como herramientas de poder, cómo una etiqueta impuesta puede desdibujar identidades enteras y cómo la historia, cuando se cuenta desde una sola mirada, termina legitimando el despojo. El término araucanos no fue inocente. Surgió desde la lógica colonial para simplificar, agrupar y dominar. Al reducir a múltiples comunidades, territorios y expresiones culturales bajo una sola palabra externa, se facilitó su administración, su evangelización y, finalmente, su ocupación. Nombrar es definir, y definir es ejercer poder. En ese sentido, la imposición del nombre fue el primer acto de conquista. Mapuche, en cambio, no es un concepto abstracto ni una categoría impuesta desde afuera. Es una palabra cargada de sentido profundo. Gente de la tierra. No propietarios, no conquistadores, no explotadores del territorio, sino parte inseparable de él. Esta visión del mundo, radicalmente distinta a la europea, explica buena parte del conflicto histórico. Para los mapuche, la tierra no era un recurso que se posee, se vende o se acumula. Era un espacio vivo, con memoria, con espiritualidad y con equilibrio propio. Esta diferencia no fue comprendida, ni quiso ser comprendida, por los imperios que avanzaron sobre el sur del continente. Españoles primero, estados nacionales después, todos compartieron una misma premisa. La tierra debía ser medida, cercada y convertida en propiedad. En ese choque de visiones, la cosmovisión mapuche fue sistemáticamente deslegitimada, tratada como atraso o superstición. Aún así, sobrevivió. No porque fuera tolerada, sino porque fue defendida. A veces con lanzas y caballos, otras veces en silencio, en la transmisión oral, en los rituales mantenidos a escondidas, en la lengua hablada puertas adentro cuando afuera se imponía otra cultura. La resistencia mapuche no fue solo militar ni solo política. Fue, sobre todo, cultural. El mapudungún, por ejemplo, no es solo un idioma. Es una forma distinta de estructurar el pensamiento, de entender el tiempo, la naturaleza y las relaciones humanas. Muchas de sus palabras no tienen traducción exacta al español porque expresan conceptos que no existen en la lógica occidental. Cada vez que esta lengua fue prohibida o ridiculizada, no se atacaba solo un medio de comunicación, sino una forma completa de ver el mundo. La historia oficial, durante mucho tiempo, eligió ignorar esto. Prefirió relatos simples: civilización contra barbarie, progreso contra atraso, orden contra caos. En esos esquemas no había espacio para reconocer a un pueblo con autonomía política, diplomacia propia y una identidad sólida que había resistido durante siglos a uno de los imperios más poderosos del mundo. Pero la historia no desaparece porque se la silencie. Permanece en la memoria colectiva, en los territorios, en las luchas que resurgen generación tras generación. Hoy, cuando el nombre mapuche vuelve a ocupar espacios públicos, cuando se cuestionan los relatos heredados y se exige reconocimiento, no estamos frente a un fenómeno nuevo. Estamos viendo la continuación de un proceso histórico largo, interrumpido, pero nunca extinguido. Hablar de identidad mapuche no es un ejercicio académico aislado. Es una invitación a revisar cómo se construyeron nuestras narrativas nacionales, qué voces fueron excluidas y qué verdades quedaron fuera del relato oficial.
Es aceptar que la historia no es un bloque cerrado, sino un campo en permanente revisión. Más allá de los estereotipos, más allá de los nombres impuestos, el pueblo mapuche sigue existiendo como lo ha hecho siempre, adaptándose sin desaparecer, resistiendo sin perder su esencia. No como una reliquia del pasado, sino como un actor vivo de la historia sudamericana. Y quizás la pregunta final no sea quiénes fueron los mapuche, sino por qué durante tanto tiempo se intentó ocultar quiénes eran realmente. Porque cuando un pueblo conserva su nombre, conserva también su memoria. Y cuando conserva su memoria, conserva la capacidad de seguir existiendo frente a cualquier imperio.